Factoría F5 es una asociación constituida desde 2016, pero sobre todo es un puente. Es un puente entre personas en situación de vulnerabilidad, y aquí hablamos de toda la diversidad que podemos imaginar a nivel social, pensando a jóvenes sin titulación y sin empleo, hablando de personas más mayores, a lo mejor desempleadas de larga duración, personas refugiadas, mujeres en situación de precariedad, personas de cualquier tipo de edad, de color de piel, de origen, pero que en algún momento, por las circunstancias de la vida, pueden tener necesidad de encontrar un nuevo camino hacia el empleo, hacia la inserción social. Y del otro lado de este puente hay un sector en crecimiento, que en Asturias es bastante potente y que tiene mucho futuro, que es el sector tecnológico. Y todas las empresas que se digitalizan también, no solo las empresas únicamente tecnológicas. Y la economía necesita perfiles y talento digital. Falta en Asturias, en España, en Europa, y yo casi podría decir en el mundo, perfiles de talento digital para poder sostener este crecimiento económico que necesitamos, porque es parte de esta transición de la economía sostenible incluso, que necesitamos todas y todos. Entonces, este puente nosotros nos fuimos a buscar, como se acaba de mencionar anteriormente, pues un modelo pedagógico que ha demostrado su eficacia, su capacidad de llevar en solo 6 meses, 6 o 7 meses, a personas sin conocimiento previo para poder encontrar un primer trabajo, un empleo en el sector tecnológico, en una empresa con un oficio tecnológico. Y eso parece casi mágico, porque cuando nosotros presentamos el proyecto muy al inicio, muchas personas dicen, bueno, pero sí, pero de verdad, sin diploma, sin ningún tipo de conocimiento previo, ¿es posible? Pues sí lo es, y lo vamos a demostrar en Asturias, y también lo hemos demostrado en las escuelas que abrimos en España, previamente, Barcelona, Madrid, Bilbao y Sevilla. Hasta la fecha de hoy, Factoría F5 ha formado 275 personas con una tasa de éxito, es decir, a los 6 meses de la formación poder conseguir un empleo o seguir formándose, si así es el deseo de la persona, o emprender su propio proyecto, un 76% de éxito. Este modelo se imparte en más de 15 países, 100 escuelas, más de 10.000 personas se formaron en el mundo, así que es un modelo muy probado, que nosotros hemos ido adaptando a la realidad territorial de cada comunidad autónoma. Asturias es importante. Es importante para Factoría F5, es obviamente importante para las entidades partners que hicieron posible este proyecto. Y aquí, evidentemente, tengo en mente al Ayuntamiento de Gijón, al CEPEPA, a la empresa Capgemini y a la Fundación NoSims. Convencida de que la experiencia ha sido satisfactoria, que entráis, por lo que sé, no veníais del mundo de lo digital, del mundo informático, y entréis en un nuevo mundo como profesionales con formación para desempeñaros profesionalmente en él, ¿no? Y sabemos que es uno de los sectores donde más demanda tenemos, donde más necesidad de personas formadas tenemos, y así nos lo indican las empresas. Por lo tanto, espero que sea toda una experiencia de éxito la formación y lo que tiene que conllevar esta formación, que sin duda alguna es el empleo, pues seguramente es lo que buscáis mayoritariamente, lo que deseáis mayoritariamente. Lo importante es que toda esa capacitación que estáis adquiriendo, que no es más por la propia metodología del programa, que un desarrollo de esos talentos, de esas competencias que ya teníais, aunque no estuvieran
acreditadas pues se trasvasen al mundo laboral, al mundo de la empresa. Y estamos convencidos y convencidas, por eso apostamos de que va a ser un éxito, y seguro que esas posibles dificultades que manifestabais al principio o con la entrada en el proyecto pues van a desaparecer y vais a tener seguro una posibilidad de acceder al empleo de manera pues súper inmediata. Siguiendo en profundidad este programa, del cual esperamos convertir al menos en 11 personas, en 11 ciudadanos de nuestra ciudad en profesionales formados dentro de lo que es una de nuestras incubadoras de empresas ubicadas en el sector oeste de nuestra ciudad, como es Cristasa, y sobre todo pues que al finalizar este programa pues tengáis la oportunidad, la experiencia de seguir vuestra vida laboral.